Bien, pues abrimos ya nuestro consultorio de bolsa. Aquí está ya con nosotros Roberto Moro, analista de Alza Negocios. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a enfocar el mercado siguiendo atentos a cualquier noticia que nos llegue de la tragedia de México de nuevo. Estamos todos tristes y dolidos por cómo a México le vuelven a afectar los terremotos. La cifra de víctimas mortales es terrible, ya está por encima de las 200 personas. Y luego tenemos en España pues también una operación de la Guardia Civil de registro de entidades del gobierno catalán de las áreas de economía con la detención de 3 personas, recordamos, del departamento del vicepresidente y que están ahora mismo siendo interrogadas según algunas informaciones. Iremos ampliando lo que al respecto surja puntualmente. En los mercados tenemos una mañana muy plana en los índices, con algún comportamiento puntual que vamos a analizar seguro, como el de Inditex, con la caída del 2,5%. Enseguida contamos algunas claves de las cuentas que ha publicado esta mañana y vamos a ver lo que van preguntando nuestros oyentes. Como este primero que nos escribía enseguida va a decirnos buenos días, a ver, don Roberto, si la independencia de Cataluña no tiene validez, ¿cómo es que no hay una buena subida en el IBEX? Está muy retrasado. Y luego dígame si BBVA supera los 7,69, si daría una señal de compra más fiable. Vamos a ver. Yo sí creo que el tema catalán, sí, yo sí creo que está suponiendo una rémora, con lo cual para el IBEX, ¿no? Si no, tampoco le encuentro demasiada explicación al hecho de que al retraso. Sí. Los índices norteamericanos cada día en nuevos máximos históricos. Además ahora ya prácticamente sin divergencias, porque digamos que el que suele tirar un poco de determinados componentes importantes dentro de los tecnológicos es también el índice de semiconductores de Filadelfia, y hasta hace 4 o 5 días estaba más bien parado, pero no, también se ha sumado al movimiento, es más, con una fuerza extraordinaria. El DAX rompiendo directrices, rompiendo la directriz bajista, superando el 0,618 de Fibonacci de la última caída, es decir, todo apunta al mismo lado, con lo cual lo normal es que efectivamente pues el IBEX estuviera más arriba, pero bueno, siendo conscientes de cuál es el escenario, pues casi mejor actuar en aquellos sitios que estén o subyacentes que estén en tendencia. En el caso de BBVA, yo no creo tanto que la zona fuera... la zona importante, a mi entender, era la franja comprendida entre 7,05, sí, 7,05 y 7,15. 7,05 era el origen del hueco del 24 de abril, que muchos índices y sobre todo títulos importantes no han cubierto. Este era uno de ellos, con lo cual las señales eran muy buenas. Y al tiempo 7,15 pues era un soportazo, ¿no? Ahí justo se ha detenido. Es más, cómo se ha girado tras llegar a este nivel de 7,15, dejándonos una perfecta pauta de cambio de tendencia, un lucero del alba que anticipaba movimientos alcistas. Luego, si creemos que los índices pueden continuar igual, que el índice sectorial bancario europeo no está deteriorado y parece en franca búsqueda de su resistencia en la zona de 140, en consonancia con ello, ¿por qué no vamos a estar en BBVA? Sí, yo creo que hay, por ejemplo, Sabadell pudiera tener, pese a que a lo bien que lo está haciendo en el corto plazo, creo que aún le queda un recorrido potencial superior, pero sí, ¿por qué no BBVA? Sí. BBVA plano ahora a 7,46 euros en tiempo real. Sigue siendo el foco Inditex, la caída es del 2,4% a 31,90 euros tras publicar sus cuentas y tras empezar a comentar algunas cosas más su alto ejecutivo en la conference call. Recordamos que básicamente en las cuentas de Inditex nos hemos encontrado un crecimiento del resultado neto del 9%, ventas que crecen a ritmos por encima del 11%, pero han sido algunas cifras, las que van por debajo de los 2 dígitos, las que no estaban en el consenso de los mercados. Sandra, ¿qué tenemos ahí? Sí, ha sido el beneficio neto y también el EBITDA los que se han quedado por debajo del crecimiento de doble dígito. Han crecido los dos un 9% y sobre todo Pablo
Pablo Isla está explicando cómo ha sido ese efecto de la fuerte apreciación del euro, que se ha notado sobre todo en el margen bruto sobre ventas, que se ha reducido hasta el 56,4%. Aún así, Pablo Isla insiste en que ese margen bruto que se ha conseguido en el primer semestre del año es satisfactorio. Vamos a escucharle. Lo primero que me gustaría decirles es que el margen bruto en el primer semestre ha sido satisfactorio. El margen bruto ha sido de 6.600 millones de euros y ha subido un 11%. Por tanto, es globalmente satisfactorio y globalmente estable, entendiendo como estable más menos 50 puntos básicos. Es realmente el mismo mensaje que siempre repite. Margen bruto más menos 50 puntos básicos. Aquí los inversores lo que miran es 31,93, por debajo de 32 euros. Inditex, Roberto. A mí me ha sorprendido un poquito, ¿no? Bueno, la verdad es que en preapertura venía con una subida de un 0,75% aproximadamente, y a medida que se han ido desgranando o conociendo más intríngulis de los resultados, pues bueno, ha derivado en estas caídas que para mí siempre son un misterio. Es decir, lo que sucede después de la presentación de resultados siempre me ha resultado extrañísimo, ¿no? A mi entender no tiene mala pinta Inditex. Inditex, que por otro lado en esa zona de 30-60 que ha tenido de mínimos, pudiera haber finalizado su corrección antes incluso de llegar a la zona de 30, que es un soportazo, no solamente porque es un soporte horizontal importante, sino porque es el 0,618% de todo el impulso que nació en enero de 2016, y recordemos que ese fue el inicio también de los impulsos, del último gran impulso alcista en los mercados, en los índices norteamericanos, y al tiempo es el 0,382% de todo el impulso que nació en 2014 en la zona de 18-15. Dicho esto, a corto plazo se ha girado como dejando también el lucero del alba, con lo cual, a mi entender, una pauta de cambio de tendencia. A mi entender, la clave es la zona de los 31,45. Mientras en precios de cierre aguante por encima de 31,45, creo que perfectamente habría o puede tener continuidad el rebote. Quienes no tengan posiciones, yo creo que lo más sensato es esperar a verlo situado por encima de 33 para tomar esas posiciones, porque 33 es una resistencia horizontal importante, fue soporte en su momento, luego ahora resistencia, es la tangencia con la directriz bajista y es el 0,382 de toda la caída. Por lo tanto, la resistencia es brutal, vamos a esperar hasta que esté por encima de 33, y si se va por debajo de 31,40, pues a rezar un poquito. 26 millones de euros ha negociado ya Inditex, es prácticamente un tercio de todo el volumen de negocio del IBEX 35. Imagínense hasta qué punto es el protagonista esta mañana. No, pero vamos, que a mí no me extrañaría verlo al final del día en positivo, ¿eh? Esto es así. En el mercado nada nos sorprende. Carlos en Zaragoza, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a ambos. Adelante. Vamos a ver, para entrar, Roberto, por favor, para entrar en FAES, ENCE o Amadeus, si son muchos, por favor, pues por este orden, FAES, ENCE y Amadeus. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ese es su... Y si debo hacerlo, claro. Sí, es que esa es la otra, o la principal. En ese orden, FAES, ENCE, Amadeus. A ver. Bueno, yo Amadeus de momento lo descartaría, ¿no? Está próximo a atacar sus máximos históricos y, como nos dicen los manuales de toda la vida, en resistencias no se compra, ¿no? Por lo tanto, ese de momento estaría pendiente, eso sí, porque su evolución es inmejorable, pero de momento no tomaría posiciones compradoras. En el caso de ENCE es muy distinto. El título tiene toda la pinta de seguir haciéndolo muy bien. El único inconveniente es que, pese a ver a que ha roto resistencias importantes, la última de ellas pues en la zona de 3,80, el problema es que se está enfrentando ya, ahora mismo, a lo que es el 0,618 de Fibonacci de toda la caída desde 6,12, con lo cual, si lo vemos confirmar y cerrar por encima de la zona de 4,15, 4,20, vamos a darle un filtro, por encima de 4,20, sí, a mí es un título que me agradaría y mucho para comprar, pero no antes y tampoco si empieza a caer, porque no sabemos dónde se puede detener.
Bien. Y FAES. Creo que el otro era FAES. FAES sí era, por orden de importancia, el que más le interesaba, o más le atraía. Sí. Bueno, lleva una buena secuencia desde 2,60, una buena secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes. Así como se dice habitualmente, se sube. Por lo tanto, y siendo coherentes con esa secuencia, yo solamente tomaría posiciones por encima de 3. Capital La Bolsa de la Vida en directo con Roberto Moro. Seguimos en un 3/4 de hora después de abrir el mercado europeo. No cambia mucho la escena inicial, las caídas son más o menos las mismas. Vamos a ver qué quiere preguntar a nuestro invitado, a Roberto Moro, Eduardo, en Madrid. Hola, Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Mire, quisiera preguntar al señor analista por Citigroup. Sé que hace unos meses era un valor que le gustaba mucho, pero no sé si sigue con la misma opinión. Bueno, si lo hace unos meses, Roberto puede haber cambiado de opinión muchas veces, porque eso es un periodo muy largo. Posiblemente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ver, veamos. No tengo el gráfico delante, porque como sabe la plataforma que pretendía abrir, al final no he podido, pero como sí es un título que sigo habitualmente, en líneas generales sigue siendo muy de mi agrado, ¿no? Si por añadidura tenemos en cuenta que los índices norteamericanos tienen hoy por hoy el aspecto que tienen y al que todavía le podría quedar recorrido en base a las formaciones triangulares que acaban de romper tanto Dow Jones como S&P 500 al alza. Sí, es uno de los títulos que me parece oportuno y que podríamos perfectamente tener en cartera. Si quiere concretar niveles y demás, pues le animo a que contacte conmigo en robertomoro.com. Y de verdad que le hago llegar el análisis. Está rebelde. No puedo mirarlo, lo siento. Se le ha revelado la plataforma. Sí. Hoy vamos a ver si tenemos más suerte con Salva, que pregunta por Zardoya Otis. ¿Qué recorrido le ves a Zardoya Otis? Y luego pregunta por Aircross también, para deshacer posiciones en posible recorrido al alza durante estos próximos días. ¿En ambos o solo sí, en ambos? Uh-huh. La pregunta es para ambos. Pues entonces en Zardoya lo tiene claro. Ahora mismo podría deshacer posiciones, es decir, la resistencia a la que se está enfrentando es de las de Órdago, ¿no? Fue resistencia en septiembre de 2015, en marzo de 2016, todas ellas derivaron en caídas, ¿eh? Lo ha sido en junio de este año y lo ha vuelto a ser ayer. Con lo cual, más fácil, imposible. Si tiene que pensar en deshacer en algún momento, hoy es el día. ¿Para ambas? No, eso era para Zardoya, ¿no? Y en cuanto Aircross. a Aircross, vamos a ver si sirve la misma perspectiva, ¿no? Aircross es que está metido en un lateral tremendo, ¿no? Con base en 2,50, techo en 3,50, amplísimo. En los últimos... Desde julio se ha acotado un poco más, entre 3,45 y 2,65. Ahora mismo lo tenemos en 3,08, casi le diría que equidistante de ambos niveles. Ahí es difícil tratar de establecer cualquier estrategia, ¿no? También depende mucho de su nivel de compra. No le veo nada. Parece que quiere ir a buscar más el techo que la base y por lo tanto ir a buscar la zona de 3,50. Y ahí, en función de qué sea lo que sucede cuando se enfrente a los 3,50, pues habrá que tomar decisiones. Quizá lo más sensato es, si llega ahí, deshacer el 50% de la posición y poner un stop no demasiado flexible para el resto. Hay varias preguntas sobre Siemens Gamesa, un clásico, que hoy, por cierto, está rebotando un 2%. En las noticias, lo que hemos contado esta mañana es que firma un contrato de suministro de aerogeneradores con una capacidad de 97 megavatios en Argentina. Un nuevo contrato que logra y que puede estar detrás de este rebote. 11,75. Como las preguntas van en todas las direcciones, pues lo que quieras, lo que veas. Bueno, a mí aún no me genera confianza esta subida. El primer nivel que le empieza a conferir un cierto nivel de neutralidad es la zona de 12,25. Mientras tanto, este rebote voy a considerarlo simplemente como eso, como un rebote, ¿no? No es la primera vez que tiene un movimiento similar. Recordemos que cuando llegó a 13, también después de una secuencia altísimamente negativa, tuvo un rebote que lo llevó sin solución de continuidad a 14, pero que después derivó en otras caídas hasta 11. Esta no sé si va a ser similar o no, pero en la vez anterior no rompió ninguna resistencia y de momento tampoco ha hecho lo propio en esta ocasión. La primera,
se encontrará con ella en la zona de 12.20, 12.25. Si es capaz de superarla, bueno, podremos hablar de una cierta neutralidad. De momento para mí sigue siendo bajista, solo que en las 2 últimas jornadas en modo rebote. Siemens Gamesa sigue siendo bajista en la opinión, en la visión de Roberto Moro. Hoy vamos a adelantar un poco el cierre de nuestro consultorio porque tenemos un día especial en Capital Radio. Es el segundo día de la movilidad. Ya están llegando nuestros importantes invitados. Vamos a hablar enseguida de las tendencias en la propulsión. Vamos a hablar, los fans de la tecnología van a disfrutar mucho hoy con nuestro programa. Pero tenemos antes un informe de crédito y caución que es un preámbulo perfecto, porque avisa de que está advirtiendo un aumento del riesgo del crédito en muchos proveedores de automoción con una perspectiva de 5 años. Enseguida nos lo va a contar Pavel Gómez del Castillo, su responsable de comunicación. Pero antes, claro, el momento más esperado del consultorio. Que es el Minuto de Oro, donde Roberto Moro elige sus mejores opciones para este momento de mercado. Roberto. A ver, hoy por hoy parece claro que el lado bueno es el alcista, ¿no? Pues habrá que estar con la tendencia, por lo tanto, mucho en índices, incluido IBEX, porque, bueno, es el que más potencial tiene, pese a que las sensaciones son, de momento, no muy buenas, ¿no? Pero es el que más potencial tiene, por lo tanto, índices, largos en índices. Y si nos vamos a títulos en concreto, dentro del mercado español yo destacaría lingotes especiales, y ya más normalitos, pues Repsol, Telefónica, Sabadell y Colonial. Y en el mercado europeo apostaría por Deutsche Post, que esto es un no parar, Bayer, Merck y Société Générale. Vaya, con el Deutsche Post aparece mucho, las quinielas. No, es que cada día es un nuevo máximo histórico, es vistoso. Sí, es muy llamativo, parece un índice americano. Roberto Moro, analista de Alta Negocios, mil gracias y feliz día.